Reenvíeselo por favor para que lo pueda compartir ahí. Ya lo hice. Que les he dado han incluido los gráficos, pero los gráficos no tienen título y no están bien formateados, entonces tenemos que ponerlos en condición, ¿no? Esa es la observación que les hago para todos los gráficos. Hay que ponerle un título. No, no. No se olviden que un gráfico tiene que tener como título la información que lleva, ¿no? Entonces no puede ser la pregunta. Tienen 10 preguntas, tienen 10 gráficos, eso está muy bien. El tema del orden, casi no llego a revisar el capítulo 9 porque pensé que habían terminado en el capítulo 8. Tienen que terminar el capítulo 8 y consecutivamente tiene que ir el capítulo 9. El capítulo 9 no puede tener una carátula ni un índice adicional, tiene que estar en el índice general. Claro, porque es parte del documento. Entonces, estos anexos, todo esto tiene que ir al final, después del capítulo 9, ¿no? Ahora, en esa parte donde están los gráficos, no corresponde que estén los gráficos. Ustedes saben que en la sistematización lo que se ve son las tablas y en el documento se verán los gráficos, pero lo que tienen que mostrar en esa parte de anexos son las tablas, de dónde han salido los gráficos. Exacto, imprímanlo y pónganlo ahí como anexo de sistematización. Como son solo 10 preguntas, no debe ser mucho. No, no forzosamente lo pueden imprimir desde Excel. La idea es que esté bien configurado. Obviamente las tablas tienen que mostrar claramente las categorías y las frecuencias, ¿no es cierto? Ya no necesitamos poner en anexos gráficos porque los gráficos se han ido al documento. Solamente las tablas pueden estar en anexo. Mm, ¿Cómo así? Ustedes han sistematizado el resultado de su cuestionario, ¿no es cierto? Y esa sistematización ha debido terminar en tablas. Tabulación, licenciada, estás diciendo, ¿no ve? Ujú. Claro, la tabulación, la sistematización termina en una tabla. Ah, ya, En una entonces tabla vamos de a ponerla. frecuencias absolutas y relativas, ¿no es cierto? En este caso, ustedes han graficado, eso no me he fijado, ¿con qué frecuencias han trabajado? ¿Con las absolutas o las relativas? Exactamente. Sí, efectivamente. Ya, está bien. Exacto. Eso lo implica. Sí. O bueno, finalmente ordenen un poquito y puede ir los gráficos, pero la idea es que sepamos de dónde está saliendo esa información. Está saliendo de una tabla, la tabla que ustedes han sistematizado y ese ha sido el resultado.
En el orden les decía, ustedes tienen que poner el capítulo 9 a continuación del capítulo 8, todos los anexos, bibliografía, todo va al final de todo el documento porque es el conjunto, ¿no? Y el índice va arriba en la parte principal. Capítulo 9. Claro que sí, exactamente. No tiene capítulo, no tiene carátula adicional, es el capítulo 9. Ahora les recomiendo que cada capítulo comience en una nueva hoja, ¿no? Porque en algunos casos han trabajado como si fuera un subtítulo. Y además deben ir ordenando sus subtítulos porque no se entiende dónde comienza qué y dónde termina qué. Ustedes saben que para estructurar un documento debe haber un título, un subtítulo y máximo debemos llegar hasta un subtítulo de 3 niveles. Entonces, eso es lo que no se observa en su documento. Ahorita son cosas ya de forma las que tienen que cuidar. El documento tiene los elementos necesarios, pero no tiene las formas necesarias. En la parte final de la propuesta, ustedes se han quedado a la mitad de la estructura que ustedes han planteado que tiene que tener un plan estratégico. Entonces, necesitamos que tenga estrategias, cada estrategia tiene que tener un desarrollo, cada desarrollo tendrá que tener un presupuesto y finalmente su plan tendrá que tener un presupuesto global. ¿Cuánto va a costar ejecutar este plan estratégico? ¿Alguien me puede responder? Fíjense en la parte superior, ustedes tienen una estructura. Recuerdan que les decía, en el marco teórico ustedes hacen la receta, ahí exactamente en ese que acaba de pasar a colores, en ese. Análisis interno de debilidades y fortalezas. Elaboración de las matrices de planificación, diseño de los objetivos de estrategia. Claro, no llegaremos a la ejecución, pero estos diseños de objetivos y estrategias mínimamente tendrían que llegar a terminar en un presupuesto. ¿Qué dice su autor? Básense en aquello que dice el autor. Además, ni siquiera sé de qué autor es esta estructura. Ahora que me fijo, ¿de qué autor es esa estructura? Ok, entonces, en el contenido que debe acompañar en el libro, me imagino, a este gráfico, les va a explicar claramente cómo tiene que llevarse adelante todo lo demás. Y es ahí donde ustedes se han quedado, no han completado con su propuesta. Entonces, complementenla. No se olviden que cuando hacemos un plan estratégico, de la misma manera, no se trata de una recomendación, ¿no es cierto? Sino se trata de algo que se va a ejecutar y se va a aplicar. Entonces, debe de completarse esa parte. No puede quedarse solamente en la matriz en el análisis de la matriz FODA. Un estimado de esta lista que ustedes están sacando del cruce de la matriz FODA, tienen que salir las estrategias, ¿no es cierto? Entonces, el siguiente punto que ustedes van a poner seguramente van a ser las estrategias y me van a decir, por ejemplo, ustedes dicen aprovechar, a ver un poquitito más lo puedo ampliar. A ver, no se olviden que cuando hablamos de estrategias estamos hablando de aspectos que van a ser ejecutables, ¿no? No aspectos abstractos que no vayan a tener un resultado. Por ejemplo, ustedes dicen aprovechar nuestros años de experiencia ya que en la región fomentamos la exportación de minerales. ¿Eso se podrá convertir en una estrategia en algún momento? Es abstracto.
Consolidar estrategias de crecimiento y desarrollo. ¿Se podrá consolidar en una estrategia? No, porque están hablando de lo que ustedes tienen que plantear en este plan. Ahí está, planificar la adquisición de maquinaria. No van a planificar, ustedes están planificando en este momento, ¿no es cierto? Entonces, directamente tendrá que ser adquisición de maquinaria nueva para aprovechar la demanda en la región o para responder la demanda a la demanda de la región. Entonces, esta adquisición ya es una estrategia puntual, ¿no es cierto? Están queriendo incrementar la capacidad del equipamiento que tiene la empresa. Esta adquisición de maquinaria va a tener un presupuesto. Además, ustedes van a tener que decir en el desarrollo a continuación, esta maquinaria que va a ser la DO11, ¿no es cierto? Porque además tenían que enumerar sus fortalezas para que puedan hacer este cruce. Entonces, esa estrategia de 1 o 1 va a consistir en la adquisición de maquinaria para tantos. ¿Qué objetivo va a tener esto? Fortalecer a la empresa en sus activos para que pueda responder a la demanda de la región. ¿Cómo se va a desarrollar o qué actividades van a cumplir para desarrollar esto? Se va a realizar la compra de la maquinaria, qué sé yo, ustedes dirán qué maquinaria se va a comprar, ¿no es cierto? Se comprarán excavadoras, coquetas, ¿qué se va a comprar? Y el presupuesto de esto, ¿cuánto cuesta? La manera más simple de hacerlo es en una matriz, para que no tengamos que luego pasar lo que hemos escrito a una matriz. Entonces se hace una matriz de planificación y en la matriz de planificación sale todo ya escrito, ¿verdad? ¿Cómo les enseñaron a ustedes a hacer planes estratégicos? Ujú. Y entonces, ¿qué nos está pasando? Como que le voy a reñir, pero yo no voy a reñir a toditos, yo no sé. Tiene que poder llevarse a una estrategia, tiene que poder llevarse a una estrategia. Por ejemplo, si yo digo voy a hacer una estrategia de promoción, ¿no es cierto? O de publicidad o una estrategia comercial, eso tiene un presupuesto que va a tener que estar como parte del plan. Entonces, primero, que todo lo que ustedes han puesto aquí dentro, no todo es una estrategia. Algunos son criterios demasiado abstractos que no les llevan. No se olviden que el plan es como cuando ustedes dicen, ¿qué voy a hacer este año? Ya, planifico. Voy a llevar 5 materias. Entonces, para llevar estas 5 materias, tengo que tener un presupuesto para vehículo, para ropa, para material de escritorio, para alimentos, para tal cosa, ¿no es cierto? No puedo decir que voy a ser el gran estudiante del mundo mundial, porque sí, ¿no es cierto? Eso no me lleva a ninguna parte. Pero si yo defino claramente qué es lo que voy a hacer, entonces voy a saber qué voy a ejecutar en ese año. El plan tiene que ser así. Tiene que llevarnos a definir puntualmente qué estrategias. Y esas estrategias se explican y se ponen en un presupuesto y como usted bien lo decía, finalmente termina en un cronograma, ¿no? O en un diagrama de Gantt que nos dice en los 5 años, porque el plan estratégico es a mediano o largo plazo, en qué tiempo se va a ejecutar cada una de estas estrategias. Entonces, todo eso es un plan, ¿no? Entonces les falta todavía completar para llegar a terminar su plan. Comiencen, les recomiendo, por analizar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, porque todo lo que tienen en el capítulo 8 ahorita les sirve como insumos para hacer mejor esta matriz. Ustedes mismos lo han puesto en el capítulo 8, entonces rescaten de ahí y pongan donde corresponde. Será fortalezas, debilidad, amenaza,
ustedes saben, ¿no es cierto? Las fortalezas se aprovechan, las debilidades se eliminan o reducen, las amenazas se mitigan y las oportunidades se aprovechan. Entonces, es eso, no hay dónde perderse. Ustedes tienen todos los elementos. Es cuestión de sentarse un ratito, analizarlo bien, mejorar la lista de fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, porque ustedes tienen todo, y empezar a cruzar cada una y ver cuáles podrían ser las estrategias más relevantes, ¿no? Ok, entonces, con eso ustedes habrían terminado el documento. Me imagino que los anteriores capítulos también ya están en corrección y estaríamos viendo su documento completo el día lunes a las 9 de la mañana. Han debido ver el mensaje que he mandado al grupo. El lunes se va a presentar el documento final. Tiene que ser forzosamente a las 9 de la mañana porque en ese momento voy a empezar a revisar todos los documentos que presenten y voy a sacar la lista de quienes van a entrar a defensa. Quienes entren a defensa significa que el documento cumple con todo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que han cumplido con las observaciones y recomendaciones que se les ha hecho, han mejorado el documento y demás. Documento que no se haya mejorado ya no entra a la defensa. Directamente se van al segundo turno. Entonces, no quiero ver esto. Ustedes están por buen camino, han seguido mis recomendaciones. Entonces, vamos con esto, no les falta mucho, quiero ver bien el documento. Ahora, ya no solamente nos vamos a cerrar en revisar el contenido. He tratado todo este tiempo de que el documento tenga un contenido bueno, que esté bien en fondo, ¿no? Ahora les toca a ustedes demostrar que el nivel en el que se encuentran ya les han preparado para hacer un documento presentable. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber capítulos bien identificados, tienen que tener subtítulos bien identificados, no pueden haber errores ortográficos, no pueden haber errores de sintaxis. Paola va a revisar ahora el documento final para verificar nivel de plagio y cumplimiento de norma APA. Entonces, ya es el último toque del documento, pero deben de hacerlo. Este documento, si pasa al examen final, va a tener que ser impreso en 2 ejemplares. Eso va a ser una vez que terminemos la defensa el 7 y el 8. Les voy a dar la autorización para que ustedes puedan imprimirlo. Lo imprimen, uno me lo dejan a mí, otro se lo van a entregar a la empresa. Y lo van a entregar con una carta. Una vez que la empresa firme la nota de aceptación del documento, ustedes me mandan una foto de esto y vamos a proceder a darles la nota que corresponde en su defensa. Si no hubieran hecho las correcciones, nos vemos el 9 en el segundo turno. Entonces hay que cumplir puntualmente con los plazos. Ya el tiempo realmente se nos fue. Todo claro. No, no, licenciada, por el momento ha quedado claro. Muy bien. ¿Listo entonces? A trabajar. No falta mucho. Espero ver un muy buen documento magnético todavía el día lunes, ¿no? Perfecto. Raúl, Priscila, entonces que les vaya, a Maribel también está en sala, que les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está Maribel? Que les vaya bien. De todas maneras, sigue abierta la posibilidad, ¿no? Si hay alguna duda, me la mandan para que les pueda orientar en algo. Listo, entonces, que les vaya muy bien. Hasta luego.